La podemos revisar con una pequeña explicación, ¿verdad? Entonces voy a empezar compartiéndoles la pantalla. Este es el tema que vamos a ver. Los adenovirus. Y vamos a ver en una segunda instancia a los poxvirus. Los adenovirus están constituidos por una gran variedad de virus. Se reconocen más de 100 tipos de virus que pueden infectar a los animales y al hombre. Y llevan el nombre de adenovirus porque cuando se estaba tratando de cultivar líneas celulares a partir de las adenoides, se encontraron estos virus que infectaban este tipo de células y por eso se les ha dado el nombre de adenovirus. Esto viene entonces de la capacidad que tienen estos virus de mantener, si ustedes quieren, en latencia o producir infecciones en este órgano que son las adenoides o el sistema linfático o el anillo de Waldeyer que se encuentra a nivel de la orofaringe, ¿no? Vamos a sacar esto. Estos virus pertenecen a la familia Adenoviridae. La familia se llama Adenoviridae. Y tenemos estos 5 géneros. Vean ustedes a los aviadenovirus que están relacionados con las aves. Hay muchos tipos. Los atadenovirus que están relacionados con reptiles, animales de sangre fría, aves y mamíferos. Los ciadenovirus que también producen infecciones en las aves y en los anfibios y los ictadenavirus que están relacionados con infecciones a nivel de los peces. El que nos importa, el género que nos importa dentro de esta familia son los mastadenovirus. Los mastadenovirus donde tenemos varias especies o varios tipos que infectan al hombre y producen cuadros muy característicos relacionados con cada uno de estos tipos. De todas maneras, todos estos virus, toda la familia Adenoviridae responde a las siguientes características. Son virus que tienen una simetría icosaédrica. Son de tamaño mediano, podríamos decir, porque están más o menos entre los 70 y 90 nanómetros, y el tamaño dependerá pues del tipo o de la especie con el que se esté trabajando. Simetría icosaédrica que tiene como material genético DNA bicatenario y que tiene la característica de tener en uno de sus extremos una proteína terminal que es muy importante para el inicio de la replicación del material genético cuando el virus ingresa en la célula. Este material genético que está empacado dentro de una cápside es acompañado por unas 11 proteínas, 2 de las cuales juegan un rol muy importante en el empacamiento del material nuclear y las 9 restantes están relacionadas con la estructuración de la cápside del virus. La cápside del virus está constituida por 252 capsómeros, de los cuales se reconocen exonas, que son estos azulitos, pentonas, que se encuentran en los vértices del icosaedro, son 12 vértices, entonces tenemos 12 pentonas, asociados con otra proteína que se conoce con el nombre de fibra. La cápside, o sea, las exonas, las pentonas y las fibras,
al ser proteicas, son pues determinantes antigénicos, son antígenos que han permitido clasificar a los mastadenovirus en 7 especies diferentes que se les ha dado nombres utilizando las letras del alfabeto, A, B, C, D, hasta la letra G. Y en función a las pentonas y la fibra, se han clasificado tipos o genotipos diferentes de estas especies, de las cuales 57 son o están relacionadas con patología humana, cada una de ellas muy característico de cada una de las especies. Este virus carece de envoltura, por lo tanto, al ser carente de envoltura, es un virus muy resistente al medio ambiente, a la sequedad y a algunos desinfectantes. Sin embargo, se ha podido determinar que el alcohol, por ejemplo, al 90% puede inactivar al virus, el formol, el glutaraldehído y otros antisépticos fuertes pueden inactivar este virus, pero se necesita un tiempo importante para que actúen en la inactivación del virus. Como les decía, el virus, que si bien parecería una capsulita en cuyo interior se encuentra el material genético, encontramos una gran variedad de proteínas, que lo tenemos aquí en este cuadro y especificados con colorcitos en el extremo de la derecha de la diapositiva, que juegan un rol muy importante, sobre todo en lo que se refiere la estructuración del virus, la estabilidad tanto de la cápside, de las exonas, sobre todo, y de las pentonas, como la estabilidad y el empacamiento, el enrollamiento del material nuclear, la estabilización del material genético dentro de esa cápside viral. Se ha podido determinar que bueno, no sé si vale la pena que les repita, pero aquí está escrito. Por ejemplo, vamos a ir a ver qué función tiene la proteína 6. La proteína 6, que está representada aquí con un círculo amarillo, lo vamos a ver aquí por debajo de las exonas, ¿no? Formando como una capa, digamos, y está relacionado con la estabilización de la cápside del virus y también el ensamblaje de las partículas, la unión de los capsómeros para formar las caras laterales del icosaedro, ¿no? Simplemente son estructurales, digamos, o sea, tienen esa función de estructurar a la partícula viral. Sin embargo, se ha podido determinar que las pentonas y la fibra sí tienen alguna acción directa sobre las células que infectan. La fibra es la proteína más importante, es la que va a dar lugar a la adhesión del virus a la célula susceptible o a la célula que presente un receptor específico para la fibra, y asociado a las proteínas de la pentona, tienen la capacidad de actuar a nivel de las células que infectan, impidiendo la síntesis de las proteínas, anulan al RNA mensajero celular de la célula para que ella sintetice sus proteínas, de tal manera que no les dejan utilizar la maquinaria que la célula podría utilizar en su beneficio, y más bien desvían todo esa función de las proteínas de la célula en beneficio de la replicación del virus. ¿Cómo se replican estos virus? Tienen una cierta particularidad el hecho de que estos virus tienen una gran cantidad de receptores que vamos a encontrar en la superficie de células principalmente epiteliales, mucoepiteliales, del aparato respiratorio, de la conjuntiva y del aparato gastrointestinal. Estos receptores, el más importante tal vez es este que les estoy indicando, que se conoce con el nombre de CAR. Es un receptor que también se utiliza para la fijación de otro virus, que es el Coxsackie, por eso se llama Coxsackie adenovirus receptor. Doctora, disculpe. Dime.
Doctora, disculpe, no está cambiando las diapositivas, sigue en la misma. Ajá. ¿Y eso por qué será? No sé, doctora. Esta es, estoy en la primera, en la segunda diapositiva, no sé. A ver, voy a dejar de compartir, voy a volver a iniciar. Y así voy a ver quiénes están. Otra vuelta voy a anotarlo y la mamá entró, se ha salido. Ah, no está ahí. José Solís, es que como usa toda la pantalla, no sé quiénes entran. José Solís, Anthony Vocal, Emily Loaiza, y Rodrigo. Ya. Entonces, a ver, vamos a volver a compartir. Pero se oye bien, ¿no? Lo que les estoy explicando o no. Sí, se oye bien, doctora, gracias. Gracias. ¿He cambiado la diapositiva? Sí, doctora, estaría en estructura del adenovirus. Aquí dice ciclo replicativo en mi pantalla. ¿Ustedes están con ciclo replicativo? ¿O sea, en su pantalla está el ciclo replicativo? En la pantalla se observa estructura del adenovirus. Sigue con estructura. Sí. ¿Y por qué no quiere cambiar? Qué desgracia. Y ahora acá. No entiendo por qué no quiere cambiar. He cambiado la pantalla. ¿Están viendo esta? Ciclo replicativo, dice. Ahorita no está compartiendo, doctora. No estoy compartiendo. Soy tan inútil para estas cosas que no sé cómo se va a hacer. Ah, esto es lo que tengo que compartir. Bueno, tengo la pantalla dividida. ¿La ven dividida? Sí, doctora, ahora sí estamos en ciclo replicativo. Ahora estamos. Dime, cambio. ¿La ven? He cambiado. No. No se mueve. ¿Por qué no quiere? No entiendo. Doctora, Dime. probablemente sea un error de la presentación. Sin embargo, todos tenemos las diapositivas en el Classroom. Puede dar la explicación y nosotros podemos seguirla de manera independiente con las diapositivas ya enviadas al Classroom. O alguien puede presentar. Porque yo soy tan inútil para estas cositas que no sé. Pues si no sigo así, pues. Es que no se ve. Yo quiero más grande esa imagen. Pueden entrar entonces a su clase, ¿sí? Entramos aquí a esta pantalla. Ciclo replicativo.
¿Puedo continuar? Sí, doctora. Ya. Les decía que estos virus, los adenovirus, tienen una variedad de receptores para la fibra. Las fibras también son muy características de cada tipo de virus. Hay fibras largas, hay fibras cortas, y todas ellas son antigénicas y se fijan a cierto tipo de receptores. En esta diapositiva tengo los más importantes. Les decía, este amarillo, que vendría a ser el receptor también del virus Coxsackie, y que juega un rol muy importante dentro de la estructura de los tejidos, porque mantiene unidas a las células que son del mismo tipo, o sea, es como un desmosoma, digamos, que mantiene unido, y que también se comporta pues como un receptor para estos virus. Existen otros receptores, como por ejemplo los derivados del heparansulfato, que también tienen especificidad por algunos tipos de fibra. Residuos de ácido oxálico, que hemos visto que también juegan un rol muy importante en la estructuración de las membranas celulares. El CD46, que es una proteína de membrana externa que tiene un rol muy importante en el control del complemento, pero que también actúa como un receptor de los adenovirus. El CD80 y el CD8086, que juegan un rol muy importante en lo que es la presentación del antígeno, también se comportan como receptores de los adenovirus. Incluso las proteínas que hacen el complejo mayor de histocompatibilidad en su región alfa 2 son capaces de fijar al virus en la superficie de las células que los portan. Ya sabemos que el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 es importante también para la presentación de los antígenos, ¿no? Entonces, cuando el virus ingresa, a través de la fibra se une a un receptor, pero es necesario que se une, aquí está, esta es la primera imagen, se une a un receptor, pero es importante que exista un segundo correceptor, que por lo general son integrinas. Estas integrinas mandan señales dentro del citoplasma, y esas señales van a permitir que la membrana, al ser estimulada por la unión del virus, se va a rodear de una proteína que es la clatrina, y va a permitir de que el virus ingrese formándose un endosoma para que no se lesione la membrana celular. Entonces esto se repliega y se libera al interior de la célula en forma de un endosoma. En este endosoma, por cuestión de pH y acción tóxica de la fibra misma, va a sufrir un desensamblaje parcial el virus, y se va a liberar de la membrana o de la envoltura, de tal manera que vamos a tener la cápside viral que se va a fijar a unos microtúbulos, los mismos que van a llevar hacia la membrana nuclear. Allí, en contacto con un poro, el material genético que está incluido dentro de esta cápside va a ser liberado dentro de la célula. Esta es la misma explicación. Aquí tenemos la fijación a un receptor, una segunda integrina, se forma el endosoma, se libera del endosoma, y aquí tenemos el material genético. Una vez que el material genético, el DNA, ha ingresado dentro de la célula, va a iniciarse la transcripción primero de algunos genes que están representados aquí, que se llaman genes tempranos, que codifican por proteínas tempranas, que es donde está incluido la DNA polimerasa del virus. O sea, el virus no utiliza la polimerasa de las células, sino utiliza lo que ella sintetiza dentro de estas proteínas. Entonces, se transcriben a RNAs mensajeros. Estas proteínas o estos RNAs mensajeros son traducidos en los ribosomas, en el citoplasma, dando lugar a estas proteínas tempranas que se van a encargar en primera instancia de regular la función de la célula, y también de codificar la polimerasa, la DNA, que se va a encargar de la replicación del DNA. Una vez que el DNA se ha replicado,
Recién se van a sintetizar otras proteínas que se van a formar a partir de RNAs mensajeros secundarios, digamos, que van a salir también al citoplasma y allí en los ribosomas van a ser traducidos a proteínas tardías. ¿Qué son estas proteínas tardías? Hemos visto que dentro de la célula existen una gran variedad de proteínas que sirven para el empacamiento. Y también las proteínas de la caside. Todas esas proteínas vuelven a ingresar dentro del núcleo celular. Y el empacamiento de las proteínas sintetizadas más las cápsides y el material nuclear que ya se ha replicado, o sea, la formación del virión, se realiza dentro del núcleo. Como consecuencia de todos estos mecanismos y control, la célula termina lisándose y el virus se elimina por lisis, generalmente por lisis de la célula infectada. De tal manera que las infecciones producidas son pues líticas también. Esa es de una manera general, la replicación no es muy complicada, pero también se realiza en dos fases, como muchos de los virus que hemos estado viendo. Si nos referimos a la patogenia y a las enfermedades producidas por los adenovirus, es importante hacer notar que los virus o que los adenovirus pueden producir estos tipos de lesiones. Las lesiones líticas, sobre todo en las células microepiteliales, el mecanismo que acabo de explicarles, o pueden los virus encontrar células semipermisivas, es decir, que no le prestan toda la maquinaria necesaria como para que ellos se repliquen, y entonces ahí se mantienen latentes. Y tenemos como células donde pueden estar latentes los adenovirus a los macrófagos y las células de las adenoides. En los animales, estos virus se pueden convertir en virus transformantes, es decir, pueden inmortalizar a las células por bloqueo de proteínas que controlan el ciclo celular, como ser, por ejemplo, la proteína del retinoblastoma y la proteína P53. Pero esto solamente se lleva a cabo en animales, aquí está bien clarito. La transformación, o sea, el cambio de una célula a una célula inmortalizada, o sea, una célula tumoral, solamente se lleva a cabo en los animales y no en los humanos. De tal manera que en los humanos podemos tener solamente infecciones líticas e infecciones latentes. ¿Qué tipo de infecciones? ¿Cómo se produce la infección? Generalmente los virus ingresan por vía inhalatoria, ¿no? Las personas que lo portan, ya sean enfermos o portadores sanos, eliminan las partículas virales que ingresan generalmente por vía inhalatoria. Pueden ir también por inoculación a través de las manos, se pueden llevar los virus a la conjuntiva, o también se puede producir la infección por vía oral, porque existen algunos serotipos, como vamos a ver en este cuadro. Por ejemplo, los virus 40, los tipos 40-41, están relacionados con procesos diarreicos, síndromes diarreicos, sobre todo en los lactantes y en niños menores de 5 años, antes de la escuela. Los que ingresan por vía inhalatoria pueden producir cuadros respiratorios, desde faringitis aguda febril, donde tenemos a los tipos principalmente el 1, 3, 5 y 7. A veces estas faringitis se acompañan de conjuntivitis, y ahí tenemos la fiebre faringoconjuntival, muy frecuente en los escolares, en los primeros años de la escuela, y tenemos también a los mismos, casi los mismos serotipos, el 3, 7 y 14. En ambientes donde hay hacinamiento, y aquí habla de recintos militares, pero también en los albergues de familia o de ancianos, o en las guarderías donde se tienen a los niños hacinados, pueden producir enfermedades respiratorias un poquito más graves, no solamente relacionadas con la faringe, sino pueden producir lesiones a nivel
de los bronquios, bronquiolos y los alveolos pulmonares, produciendo las neumonías. Es importante que consideren ustedes estos tipos, el 4 y el 7, que están muy relacionados con los campamentos militares, las personas, las personas, los militares que viven frecuentemente hacinados, no están hacinados tampoco, pero viven en cuartos comunes, y entonces en ellos se puede presentar cuadros graves de neumonía, y es por eso que para ellos se ha producido una vacuna que sería la única que se utiliza para proteger en cierta forma a este grupo de personas. Pueden producir, como vimos, conjuntivitis, queratoconjuntivitis, y aquí tenemos los serotipos más importantes relacionados con el compromiso de la conjuntiva ocular. Se ha visto que el serotipo 5 da un síndrome coqueluchoide, es decir, esa tos quintosa producida por Bordetella pertussis, que es un poco menos sintomática, pero tiene esa característica de una tos convulsiva. Hay serotipos que comprometen el aparato urinario, produciendo cistitis aguda hemorrágica, y ahí tenemos en los serotipos 11 y 21. Últimamente se ha hablado de una epidemia en Estados Unidos, sobre todo en niños menores de 2 añitos, en quienes se ha presentado hepatitis viral y se ha relacionado con estos serotipos, el 1, 2 y el 5. ¿Ya? Bueno, entonces, si resumimos, podemos decir que los adenovirus están relacionados con enfermedades respiratorias, frecuentemente del aparato respiratorio superior, pero también puede comprometerse el aparato inferior, aparato respiratorio inferior, o sea, pulmones, bronquios, bronquiolos, sobre todo en pacientes o inmunocomprometidas o personas que viven en comunidad. Pueden producir infecciones oculares, ya sean conjuntivitis o queratoconjuntivitis, que son las formas más graves, y podemos tener también infecciones digestivas con síndromes diarreicos infantiles y la cistitis aguda hemorrágica. Ahora díganme si cambio de diapositiva o no. ¿Sí ha cambiado? ¿Hola? No, doctora. No cambia, ya pues. Pásense a la siguiente diapositiva, ya que ustedes están con su Classroom, donde vamos a hablar de la patogenia de la infección por adenovirus. ¿Sí? Aquí tengo un esquema que he sacado de internet, donde tenemos 3 periodos muy típicos de las infecciones por los virus. Tenemos un periodo de incubación, un periodo sintomático y un periodo de convalecencia. El periodo de incubación, que es muy cortito, generalmente entre 1 y 3 días, está relacionado con la exposición del virus, el ingreso del virus, la fijación del virus, la replicación del virus a nivel de la orofaringe y la diseminación del virus a otras células. Y cuando se empieza a diseminar a otras células, comprometiendo principalmente el tejido linfoide del anillo de Waldeyer, empiezan los primeros síntomas que son muy inespecíficos, una fiebre, una rinorrea, que parecerían un proceso gripal. Después, los virus pasan al sistema linfático y tendría a haber una primera viremia con una diseminación temprana de la infección. Esta viremia ya va a llevar consigo un poquito más de sintomatología, como usted, por ejemplo, la tos. Hay replicación principalmente en este anillo de Waldeyer, en las amígdalas, en las adenoides, y se va a dar lugar a una segunda viremia y una diseminación del virus. Cuando estamos en el aparato respiratorio, va a comprometer, o sea, no solo se va a quedar en la faringe, sino va a ir hasta bronquios, bronquiolos, produciendo lesiones a este nivel, lesiones líticas, y eso sí se va a caracterizar por
disneas, problemas respiratorios generalizados, ¿no? Este cuadro, así sintomático, dura más o menos 10 días. Después de los 10 días entramos en un periodo de convalecencia con restitución del epitelio y control de la infección del virus por el sistema inmunitario. Aquí vemos entonces que el virus puede ingresar ya sea por el ojo, por la conjuntiva ocular, por el tracto respiratorio o por el aparato gastrointestinal, o sea, una infección oral fecal, ¿no? Donde vemos a los genotipos, serotipos 40 y 41 como principales responsables de estas infecciones. Cuando ingresan por el aparato respiratorio, pues se multiplican en la orofaringe y de allí se van a diseminar al tracto respiratorio inferior. Del tracto respiratorio inferior pueden pasar también a la circulación, dando lugar a una pequeña viremia, compromiso de los ganglios linfáticos, y por viremia estos virus pueden ir a otros órganos múltiples, diferentes, que presentan estos receptores. Complejo mayor de histocompatibilidad tenemos casi en todas las células epiteliales, lógicamente, que existirán ciertos serotipos los que van a producir este tipo de infecciones, no todos, y en algunos donde van a encontrar células no permisivas, sí al receptor, pero la célula no le aporta todo lo necesario, van a crear la latencia. Finalmente, el sistema inmunitario se encarga de eliminar estos virus y la latencia no es indefinible. Vamos a pasar a la otra diapositiva donde habla de las enfermedades clínicas, que es repetir lo mismo, que es lo que vamos a ver como cuadros clínicos. Vamos a empezar con las faringitis. Lo más típico son las faringitis febriles agudas que se presentan en niños menores de 5 años principalmente. Estas faringitis agudas pueden comprometerse con una conjuntivitis y entonces ahí tenemos la fiebre faringoconjuntival. Los síntomas que presentan estos niños se parecen a un síndrome gripal, es decir, hay dolor de garganta, hay fiebre, hay rinorrea, hay cefaleas y el cuadro se resuelve en 3 a 5 días, ¿no? No deja ninguna secuela. Dependiendo del serotipo también, estos virus pueden pasar al sistema respiratorio inferior y entonces tenemos enfermedades como neumonías, bronquiolitis, laringotraqueobronquitis, laringitis, que se caracterizan por síntomas muy relacionados con la gripe. Vamos a tener fiebre, tos, ha de haber secreción nasal y lógicamente la faringitis, que es, digamos, la forma o el sitio donde los virus se replican en mayor cantidad. Hay otras formas de presentación exclusivas, como ser, por ejemplo, la conjuntivitis, que está relacionado con la infección que adquieren tanto niños como adultos cuando se bañan en piscinas no muy bien cloradas, es decir, no se ha hecho un tratamiento de cloro a las aguas y entonces los virus que se diseminan de una persona están en las aguas y las personas pueden adquirir el virus y expresarse la enfermedad como una irritación de la conjuntiva ocular, tanto palpebral como ocular. Hay otras formas mucho más graves, las queratoconjuntivitis, que ya están relacionadas con el ingreso de partículas extrañas por el viento o profesionales, astillitas, etcétera, que pueden incluso producir lesiones a nivel corneal. Otra enfermedad clínica son los síndromes diarreicos, ya les he dicho, relacionados con los grupos 40 y 41. En los pacientes inmunodeprimidos, hemos visto que también los adenovirus están relacionados con cuadros de hepatitis virales y enfermedades multiorgánicas de diferente tipo de difícil diagnóstico. No nos olvidemos que también en los niños menores pueden haber cuadros de cistitis hemorrágica aguda con disuria y hematuria. Bueno, esos son los cuadros que se resuelven, no dejan secuelas graves o muy benignos. De todas maneras, se impone a veces el diagnóstico en laboratorio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en laboratorio?
podemos hacer siguiendo estas tres líneas, o sea, hay un aislamiento del virus, podemos hacer serología o podemos hacer diagnóstico molecular. En el aislamiento del virus vamos a utilizar cultivos celulares. ¿Qué células vamos a utilizar? Generalmente células que provienen de epitelios y estas células, la EP2, la ELA, etcétera, son células obtenidas a partir de cánceres cutáneos o mucocutáneos que se los cultiva en frascos especiales y donde se deposita la muestra que va a ser un hisopado faríngeo. Esa muestra previamente tratada para evitar contaminación bacteriana se inocula y al cabo de 2 días vamos a ver el crecimiento de los virus que se expresa por el efecto citopático del virus. ¿Cuál es ese efecto citopático? Como se replica dentro del núcleo también, vamos a tener inclusiones intranucleares grandes y también placas de lisis, o sea, hay desprendimiento de las células de la base del recipiente de la caja que contiene el medio de cultivo. A la derecha, en B, ahí ustedes están viendo cómo se ve un efecto de destrucción lítica de las células que formaban un tapiz, como vemos en la región A. Esto se puede ver por el efecto citopático, también se puede determinar por inmunofluorescencia directa, para lo que se utiliza anticuerpos específicos contra la cápside, contra los exones principalmente, marcados con fluoresceína. Entonces se coloca y estos anticuerpos van a reconocer a las cápsides, se van a fijar y vamos a tener células fluorescentes porque están expresando estas cápsides, ¿no? Luego tenemos el inmunodiagnóstico, o sea, la serología. Podemos buscar antígenos, eh, eh, o sea, las proteínas de las cápsides, y frecuentemente lo hacemos por este procedimiento que es la inmunocromatografía. Sí, se puede hacer también ELISAs, etcétera, siempre y cuando tengamos antígenos de tipo específico. Como tenemos hartos tipos, es un poquito difícil poder utilizar un ELISA exacto que me permita hacer un diagnóstico de todas las infecciones por adenovirus. Generalmente se utiliza la serología para diagnósticos diferenciales, por ejemplo, en los síndromes diarreicos, donde existen otros virus, como ser, por ejemplo, los rotavirus, que también producen síndromes diarreicos y sobre todo en niños lactantes menores. Y entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial entre adenovirus y rotavirus y para eso disponemos de estos taquitos que están a la derecha abajo, que son los taquitos donde se realiza la inmunocromatografía, o sea, hay una migración de la sustancia que va a ser reconocida por anticuerpos fijados en ciertas regiones de un papel de cromatografía y una sustancia que revela la reacción antígeno-anticuerpo y que frecuentemente se manifiesta por una rayita de color. Siempre estos taquitos se acompañan con un control positivo, la primera rayita, y en los taquitos que vemos aquí dice rota, R y A adenovirus. Si tenemos rotavirus, vamos a tener la rayita en rota, y si tenemos adenovirus, vamos a tener la rayita en adenovirus. Vean que aquí el primer taquito tenemos una coinfección de los dos virus, rota y adenovirus, y podemos tener 2 rayitas correspondientes a los antígenos correspondientes a los adenovirus 4041 y a los rotavirus. También se puede utilizar las pruebas de amplificación de material genético. Ya se dispone en el mercado, en el comercio, e incluso automatizados, equipos o juegos reactivos donde tenemos todo lo necesario para hacer la amplificación de material genético. Simplemente es tomar la muestra y colocarla en un recipiente, el mismo que va a entrar a una máquina donde se va a producir
extracción del DNA, la división del DNA, la amplificación del segmento, porque tienen ya los partidores y todo el sistema está en este kit, ¿no? Que es la técnica más sensible y específica. Y aquí se pueden hacer múltiples PCRs también, o sea, utilizar partidores para diferentes tipos de virus, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir del tratamiento, la prevención y el control? Como son virus benignos, generalmente no hay tratamiento. Las infecciones son de corta duración y si vamos a tener que recurrir a antivirales, solamente los vamos a aplicar para aquellas personas que tienen enfermedades, complicaciones, como ser, por ejemplo, las neumonías, las bronquiolitis, y en ello se puede utilizar el cidofovir o la ribavirin. Para el control, importante, la higiene de manos, la higiene de ambientes, el aislamiento de las personas, ¿no? Todo eso está relacionado con el control de las infecciones. Para prevenir las conjuntivitis foliculares es importante la cloración de las piscinas, o sea, hay que ir a piscinas donde las aguas sean muy bien tratadas, porque si no corremos el riesgo de adquirir estas infecciones. Como les decía, para los serotipos 4 y 7, que producen neumonías en los militares, se han elaborado vacunas que se les administra solamente a esta población porque son los más lábiles relacionados con este tipo de infecciones. Bueno, vamos a ver esta otra familia viral que también está constituida por virus que tienen un genoma de ADN, son los poxvirus. El año pasado ha habido una especie de pandemia no muy importante con la diseminación de un poxvirus que se llama el virus de la viruela símica. Por eso les he puesto un monito aquí para que no se olviden que ese virus es de los animales y el hombre se puede infectar accidentalmente, pero el hombre o el humano, no voy a decir hombre para que no crean que solamente los varoncitos se infectan, sino el humano infectado puede diseminar la infección, o sea, puede haber un proceso de pase del virus de hombre a hombre, si bien es de mono a hombre o del roedor a hombre, ¿no? Pero también la viruela símica puede infectarse de humano a humano. La familia, o sea, los poxvirus pertenecen a la familia Poxviridae. La familia Poxviridae tiene 4 géneros muy importantes, de los que nos interesan principalmente son el género de los molusco poxvirus, donde tenemos al virus del molusco contagioso, que tiene como reservorio solamente a los humanos. Ahorita lo vamos a descubrir rápidamente, no es una enfermedad muy común, pero se ve. Luego tenemos los ortopoxvirus, donde tenemos al virus del mono, al virus vaccinia, que está relacionado con los virus que se utilizan para la vacunación, que ha erradicado al virus de la viruela, tanto en su expresión mayor como menor. Este virus de la viruela ha sido en su tiempo un agente responsable de altas tasas de mortalidad. La gente que se infectaba con estos virus expresaba la enfermedad de una forma muy grave, muy compleja, que llegaban a tener tasas de mortalidad equivalentes al 30%, sobre todo con el virus responsable de la viruela mayor. Y luego tenemos los yatapoxvirus que están relacionados con otros animales que no los vamos a estudiar. Entonces tenemos 2 géneros muy importantes, los moluscopoxvirus y los ortopoxvirus, donde tenemos las enfermedades, el molusco contagioso, el virus del mono,
El virus vaccinia, que es importante porque en algunas personas ha dado lugar a cuadros parecidos a la viruela, y el virus de la viruela mayor y menor. ¿Qué caracteriza a la familia Poxviridae? Aquí tenemos en el extremo derecho superior una imagen de una microfotografía electrónica del virus de la viruela, donde se ve una forma en ladrillo, una forma rectangular, es un virus grande. Y abajo tenemos el esquema de lo que vendría a ser este virus. Vean, el tamaño es grande, de 230 a 300 nanómetros de longitud, 300 incluso, algunos virus miden hasta 400 nanómetros de longitud. Algunos autores osan decir que se puede ver al microscopio electrónico, al microscopio de luz, porque son virus muy grandes, ¿no? Si hablamos de su morfología, la morfología es compleja. No se ajustan a los términos de morfología cúbica o helicoidal. Es una morfología muy compleja y que tienen como genoma, les decía, el ADN bicatenario, que también es lineal, y en lo que es la estructuración o el core del virus, vamos a encontrar también unas 100 proteínas diferentes. 100 proteínas diferentes que van a regular tanto la replicación del material genético como el ensamblaje del virus dentro de las células que infectan. Es muy particular y les voy a hacer una explicación rápida de cómo se replica este virus. Este virus sintetiza también sus enzimas necesarias tanto para la formación de su RNA mensajero como también para su DNA, para la copia de sus DNAs. O sea, las polimerasas de RNA y las polimerasas de DNA son codificadas por el virus y no utiliza a las enzimas producidas por la célula que infecta. Vamos a pasar ahí a la otra diapositiva donde nos habla de la replicación del virus. Nos vamos al esquema y en el esquema vamos a ver que existen las partículas virales intactas ahí que se adhieren a receptores no muy bien establecidos y una vez adheridos ingresan solamente el material nuclear y se liberan las envolturas que se encuentran por fuera, que son de carácter lipídico y que se fusionan con la membrana de la célula que están infectando. Pero el virus entra, si ustedes quieren, con una cápside y una vez que ingresa se liberan muchas proteínas que se encuentran en el medio que van a dar lugar a la transcripción temprana de un RNA mensajero. Este RNA mensajero va a ser capaz, o está varios RNAs, no es uno solo, se producen varios RNAs mensajeros que van a producir la traducción de las llamadas proteínas tempranas. Estas proteínas tempranas tienen la particularidad de modular tanto la replicación de la célula que están infectando como la replicación del material genético del virus. O sea, en estas proteínas tempranas están las polimerasas, las DNA polimerasas del virus, ¿no? Se replica el virus y una vez que se ha replicado el virus va a haber una transcripción intermedia donde se van a formar RNAs mensajeros intermedios, dando lugar a proteínas intermedias que van a estar relacionadas con la regulación de la transcripción de proteínas tardías, o sea, van a formar un ARN mensajero tardío que van a dar lugar a la formación de proteínas tardías. Dentro de esas proteínas tardías están pues las proteínas que van a ser a la cápside del virus, van a ser a las proteínas que estabilizan el material genético y van a estar las proteínas necesarias para el inicio de la replicación del virus. Y todo ese conjunto de proteínas y material genético se va a llevar al empacamiento, a la formación de el provirión. Este provirión va a ingresar
aparato de Golgi, allí se va a rodear de una membrana y luego va a ser eliminado por la célula. Es importante hacer notar que si bien aquí en el dibujo está con flechas, etcétera, todo este proceso se hace también en el citoplasma de la célula. Vean, no he tocado yo para nada, el núcleo está intacto y todo se hace en el citoplasma de la célula, formando unas inclusiones que se conocen con el nombre de fábricas o factorías virales, que cuando uno ve contenciones universales, el efecto citopático que se puede observar son estructuras más basófilas dentro del citoplasma de la célula infectada que se conocen con el nombre de cuerpos de inclusión de Guarnieri. Esas factorías virales, o sea, en el sitio donde se está replicando el DNA, donde se están ensamblando las partículas virales, no es en todo el citoplasma, sino en centros citoplasmáticos que se conocen con el nombre de factorías virales y que son equivalentes a los cuerpos de inclusión de Guarnieri. Bueno, es compleja la replicación de este virus, como compleja es la estructura del virus. Vamos a ver qué enfermedades están relacionadas con los poxvirus. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos, son infecciones que, bueno, muchas de ellas las consideramos zoonóticas y algunas prácticamente han sido erradicadas, como es el caso de la viruela. La viruela, hasta antes de 1977, era una enfermedad grave, gravísima, que producía altas tasas de mortalidad. Y se piensa que su origen es tan antiguo como el hombre, creo que se ha originado, no saben exactamente, pero se han encontrado rastros de infecciones por el virus de la viruela en momias egipcias, por ejemplo, Ramsés V, que era un faraón egipcio, presentaba en su piel huellas de la infección producida por el virus de la viruela. La viruela que puede diferenciarse en dos formas, la viruela mayor, que se conoce con el nombre de viruela clásica, y la viruela menor, que es el alastrín. ¿En qué se diferencian unas de otras? En la expresión clínica de la enfermedad. La mayor, prácticamente todo el cuerpo, cara, brazos y miembros inferiores, están llenos de lesiones de la piel, vesículas, pústulas, costras, en todo el cuerpo. En cambio, la viruela menor o alastrín tiene menos cantidad de las mismas tipos de lesiones. Se ha descrito una viruela intermedia o africana que está entre la una y la otra, ¿no? El virus de la viruela, como ustedes han visto en la clasificación, no tanto como el virus de la viruela, sino los poxvirus, así en general, pueden infectar muchos animales y haciendo pases se ha obtenido un virus que se conoce con el nombre de vaccinia y que se lo ha utilizado como virus atenuado para la vacunación. Sin embargo, esta vacuna o este virus de la vaccinia que se ha utilizado para vacunación ha producido en algunas personas cuadros similares a una viruela, como tenemos la imagen que está abajo, que produce también las lesiones con las mismas características de la viruela. Es un virus que proviene del ganado vacuno, que por efecto de pases ha perdido un poco la virulencia y por eso es que se la utiliza como vacuna. Luego tenemos la viruela símica o la viruela del mono, que es un virus que normalmente tiene como reservorios a los roedores o los monos, y que el humano es un huésped accidental, se puede infectar, pero como les decía, el humano puede contagiar a humano una vez que ha adquirido la infección. Y eso es lo que hemos tenido el año pasado
Se han descrito unos 10 a 12 casos en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz también, de personas que han llegado del exterior con este virus, menos mal que se detuvo el proceso epidémico. Otra enfermedad relacionada con los postvirus es el molusco contagioso. El molusco contagioso que está relacionado con lesiones nodulares o vesicosas, como vemos en la diapositiva, que tiene la característica de presentar un centro hundido o umbilicado, ¿no? Son estructuras como verrugas umbilicadas y que son muy proliginosas y que sí se hace un tratamiento, pero pueden desaparecer sin necesidad de tratamiento. Existen algunos otros virus que comprometen principalmente a los animales, y ahí tenemos, por ejemplo, el virus ORF, que produce lesiones en la boca y en las narices de las vacas, de las ovejas, de las cabras principalmente, y que el hombre, cuando trabaja con estos animales y tiene alguna cortadura, por ejemplo, el virus puede ingresar por allí y producir lo que se conoce con el nombre de estigma contagioso. Este estigma contagioso se caracteriza por la presencia de una úlcera necrótica que muchas veces hace confundir con una lesión producida por Bacillus anthracis, ¿no? Es una infección accidental zoonótica, lógicamente, y que está relacionado con las personas que trabajan allí. No hay contaminación de hombre a hombre, es simplemente de animal al humano. Si vamos a ver la patogenia de la infección, por dónde ingresa este virus. Los virus que son eliminados por las personas enfermas o que se encuentran en el ambiente como consecuencia de la aerolización de las costras, de las pústulas, ingresan a individuos susceptibles a través de la vía inhalatoria. Los virus que ingresan por la vía inhalatoria se replican en la mucosa nasofaringea. De la mucosa nasofaringea comprometen a los ganglios linfáticos regionales, dando lugar a una viremia primaria. Esta viremia primaria va a diseminar los virus a tejidos internos y se va a replicar allí, dando lugar a una viremia secundaria. La viremia secundaria es la que finalmente va a ir a ubicarse ya a nivel de piel, piel y mucosas, porque esas son las células que les gusta al virus para replicarse. Y a nivel de piel van a producir una serie de lesiones que se conocen con el nombre de exantemas. Muchas de ellas, incluso las formas más graves, tienen características hemorrágicas con altas tasas de mortalidad. Generalmente la viruela con características hemorrágicas, el 90-95% de las personas fallecidas. Ese exantema se caracteriza por la aparición simultánea de lesiones que empiezan por mácula, y aquí tenemos la etapa 1, máculas, son manchas rojas, luego pasan a pápulas, que son abultamientos de esas máculas, de esas manchas, esas se llenan de líquido y se transforman en vesículas. Ese líquido se enturbia y por eso se llama pústula. No es que se contamine con bacterias, no es pus, sino que simplemente ahí precipitan las proteínas y le dan ese aspecto de turbidez que posteriormente se secan y dan lugar a la formación de costras. Tanto las pústulas, las vesículas, las pústulas y las costras están cargadas de partículas virales y que si se abren pueden aerolizarse en el medio ambiente y ser partículas infecciosas. Bueno, vamos a ver la viruela o variola, que se conoce también con este otro nombre, la variola, pero generalmente le damos el nombre de viruela. Después del periodo infeccioso, la inhalación de las partículas, tenemos un periodo de incubación de 10 a 14 días. Entre los 10 a 14 días vamos a tener un periodo prodrómico que se caracteriza
por síntomas muy inespecíficos, como ser, por ejemplo, la fiebre, que sí es alta la fiebre, y hay un malestar general muy importante que dura entre 1 a 5 días. Pasado este periodo prodrómico empieza el periodo eruptivo. El periodo eruptivo con las características de la aparición de las lesiones en secuencia que persisten 1 o 2 días cada una de ellas y luego cambian a la siguiente forma de presentación, o sea, de las máculas, pápulas, etcétera. Y todo esto termina entre más o menos 8 y 9 días, donde las pústulas se convierten en costras y se caen, van cayendo en el transcurso de las 2 semanas. Y como las lesiones son profundas, comprometen la dermis, sí dejan cicatrices muy importantes. Aquí les he puesto entre 5 y 10% desarrollan la variedad hemorrágica que tiene altas tasas de mortalidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, las lesiones de la viruela son tan características, tan típicas, que el laboratorio muy pocas veces juega un rol importante, pero podemos hacer cultivos, por ejemplo, y se utiliza generalmente huevos embrionados, o sea, huevos que se los incuba y cuando se está formando el pollito, allí se inyecta un extracto de las vesículas y un hisopado faríngeo, porque el virus se replica allí también, ¿no? Se producen los cuerpos de Guarnieri que tenemos que buscar en la membrana coriolantoidea del embrión de pollo. Ese es el cultivo. O ahora, como tenemos métodos más sofisticados, la biología molecular, podemos utilizar las técnicas de PCR o utilizar otras técnicas de biología molecular utilizando enzimas de restricción para hacer cortes de DNA y poder diferenciar el virus vaccinia, el virus de la viruela símica y de la vacuna. El tratamiento, generalmente, actualmente se utiliza el Cidofovir, pero ya no hay la viruela. La viruela, como enfermedad, ha sido erradicada. El último caso reportado ha sido en 1977. Y en 1980, gracias a las políticas de vacunación que se han llevado a nivel mundial, en 1980 la Organización Mundial de la Salud ha declarado al mundo y a todos los países libres de viruela. Sin embargo, algunos laboratorios mantienen el virus en su laboratorio y por ser virus de alta infecciosidad, se las considera armas biológicas, ¿no? Como ya no estamos vacunando, entonces hay mucha gente, o sobre todo ustedes jóvenes, por ejemplo, no han recibido ninguna vacunación, son susceptibles a la infección por estos virus. Yo todavía he recibido la vacuna, antes de viajar nos vacunaban y también en programas así de vacunación, ¿no? Tengo las secuelas de la vacunación, que es esa imagen que ustedes tienen, no la secuela, la cicatriz de la vacunación, que es esa imagen que ustedes tienen a la derecha en el recuadro inferior. La vacuna estaba constituida por un virus atenuado que se llama virus vaccinia, que, bueno, lo aplicábamos durante el primer año de vida o en todas las personas que iban a viajar. Antes, para subir al avión, teníamos que tener el carnet de vacunación, o si no, mostrar esa cicatriz que traduce la vacunación. La viruela símica es una infección que frecuentemente se la encuentra en el África Occidental y Central. Les decía, es una zoonosis, es una infección de los roedores y de los monos, por eso se llama símica o viruela de los monos, y que el hombre se puede contagiar cuando está en contacto con estos animales. La transmisión es por contacto directo con los animales o con los enfermos, ¿no? Les he dicho que estos virus pueden transmitirse de humano a humano.
Eh, el periodo de incubación de la infección generalmente es también así, entre 5 y 21 días, unas 2 semanas a 3 semanas, y después de ese periodo de incubación vamos a tener también los mismos síntomas muy inespecíficos relacionados con la fiebre, ¿no es cierto?, el malestar general, hay dolor de espalda, hay mialgias, y algo que caracteriza y diferencia de la viruela es las linfadenopatías que presentan estos pacientes, linfadenopatías generalizadas. Luego de este periodo prodrómico empieza la erupción, que se caracteriza por presentarse a nivel de cara y en extremidades, y que incluso puede tomar la palma de las manos, ¿no? Eh, si uno no tiene el cuidado de examinar las características de la lesión, puede confundir con una sífilis secundaria, porque también tenemos linfadenopatía. Y la característica es la presencia de las vesículas, que son muy típicas de la viruela símica. Estas vesículas pueden sobreinfectarse, y ahí tenemos las infecciones secundarias como complicaciones de las infecciones por el virus del mono. También pueden haber complicaciones bacterianas que comprometen el aparato respiratorio inferior, dando lugar a bronconeumonías. Pueden haber sepsis y encefalitis como complicaciones mayores, sobre todo en personas que tienen compromiso inmunitario. ¿Qué medidas de control tenemos? El aislamiento, y hay que vigilar estas personas. Todos los utensilios que utiliza, la ropa de cama, toallas, etcétera, deben ser lavados y desinfectados correctamente para evitar la diseminación del agente viral. Entre los antivirales, pues el único que tenemos es el Cidofovir, y se puede hacer vacunación con el virus de la viruela humana, a contactos que estén relacionados con las personas infectadas con la viruela del mono. Luego tenemos como última enfermedad el molusco contagioso, que es una enfermedad de la piel y las mucosas, que ocasiona o da lugar a la formación de estas pequeñas pápulas, como estamos viendo en la diapositiva, que a veces incluso da la impresión de que emergiera un material purulento del centro de la pápula. Este agente pertenece no a la familia o al género Orthopoxvirus, sino al Moluscopoxvirus, que también son virus que tienen la misma estructura, son también tal vez un poquito más pequeños, miden 330 nanómetros. Se reconocen 3 variedades, el MSB1, MSB2, MSB3. El tipo 1 y 2 son los que se encuentran con más prevalencia. El 1, el MSB1, está asociado a infecciones en niños, y el 2 tiende a presentarse más bien en los adultos, y la transmisión puede llevarse a cabo por relaciones sexuales. Se transmite generalmente por contacto físico a través de los fomites, y como las pápulas son algo pruriginosas, puede haber procesos de autoinoculación. Entonces, como se rasca en las uñas, lleva el virus y puede rascarse en otro lado, y ahí al escarificar la piel deja los virus, y pueden volver a aparecer estas pápulas cutáneas en otro sitio del cuerpo. No exclusivamente en la cara, pueden aparecer en los miembros inferiores, miembros superiores, en el glúteo, y las lesiones se caracterizan por la apariencia de verrugas. Después de la infección, o sea, después de la exposición al virus, existe un periodo de incubación que puede ser tan largo como que puede durar 6 meses, ¿no? Generalmente son 1 mes, 2 meses el periodo de incubación, pero puede tardar 6 meses. Y la enfermedad se resuelve solita, sin tratamiento, después de 5 años de haber sufrido la infección. Van desapareciendo este tipo de lesiones.
La aparición de estas lesiones, como les decía, generalmente no son muy sintomáticas, sí producen prurito, escozor, y es la forma en la que las personas se pueden inocular. Lo que sí es importante es hacer diferenciación con otras verrugas producidas por otro tipo de virus, como ser, por ejemplo, los papovavirus, los virus del papiloma humano, que producen también verrugas, pero muy diferentes. Estas tienen la característica de tener una forma redondeada con un centro umbilical. Tienen un hundimiento al centro de la vesícula. En cambio, las verrugas producidas por los papilomavirus más bien son exuberantes en forma de coliflor y son más queratóxicas, más duras. Esa es la diferencia entre el virus del molusco contagioso y el virus del papiloma humano. ¿Qué hacemos como tratamiento? Se puede utilizar la crioterapia, o sea, se hace aplicaciones de nitrógeno líquido sobre estas verruguitas, eh, aplicaciones que pueden ser cada 3 días, cada 4 días, hasta que desaparecen estas lesiones. O si no, se puede aplicar un medicamento que se conoce con el nombre de podofilina al 25%. La podofilina es también una sustancia que inhibe o evita la multiplicación de las células, es al mismo tiempo queratinolítica, destruye a las células de la queratina y también se han obtenido buenos resultados. Sin embargo, esto debe ser supervisado porque puede también lesionar piel sana, ¿no? Entonces tiene que ser aplicado con mucho cuidado y supervisado por un médico. Bueno, eh, con esto vamos a terminar. Me he pasado, creo, de la hora. Eh, Les agradezco, chicos, a no ser que ustedes tengan alguna pregunta. Nos hemos quedado, Zulma Vidal ha ingresado y se han ido muchos. Voy a anotar aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? No, a Parasito. Sí, David. Eh, sí, doctora, una pregunta respecto al adenovirus. Siendo este agente etiológico de muchas patologías, la que más me llama la atención es la faringitis. Sí, Siendo el adenovirus un agente etiológico, pero en niños menores. sí. ¿Cómo yo hago un diagnóstico diferencial entre una faringitis viral y una faringitis bacteriana? Ya que la imagen de la diapositiva más parecía una faringitis bacteriana. Bacteriana. Muy bien. ¿Qué ojo que tienes, David? Realmente parecía una faringitis bacteriana. ¿Por qué? Porque hay pus. Y en la faringitis por adenovirus es una faringe roja, congestiva y nada más. No hay pus. Entonces la presencia de pus te va a decir que es bacteriana. Si no hay pus, es viral. Ahora, la bacteriana inicia pues sin pus. El primer día va a ser una faringe roja congestiva y al día siguiente recién va a empezar a aparecer un puntito blanco por aquí, otro puntito blanco por allá. El tercer día vas a tener más puntitos blancos y al cuarto día ya es muy típica la bacteriana, ¿no? El diagnóstico del primer día es el problema. Clínicamente, ¿cómo puedes hacer diagnóstico diferencial? En un niñito de 2 años, 3 años. El primer día es muy difícil. El proceso febril. El proceso febril en las bacterianas es generalmente alto. Tenemos temperaturas que llegan a los 39 grados. En las virales, la temperatura es 38 grados. Ese podría ser, digamos, un parámetro para diferenciar una viral, porque además no es el único virus que produce faringitis. Vamos a ver, existen otros virus que producen faringitis porque su sitio de replicación es la faringe. Empiezan allí y luego se diseminan y producen otro tipo de lesión, ¿no? Los coronavirus empiezan por faringitis, pero no siempre el SARS-CoV-2, sino hay otros coronavirus que producen también faringitis.
Hay otros virus que producen, el virus, los ortomixovirus, los paramixovirus también producen faringitis. Para hacer un diagnóstico diferencial no te queda más que tener paciencia y esperar que la enfermedad se manifieste con algunos otros síntomas más típicos. No puedes empezar a decir, faringitis, bueno, ya, le doy antibiótico porque así ya no vuelve a consultar. No, déjalo que consulte al segundo día, al tercer día y al cuarto día. Y entonces tú recién vas a tomar medidas necesarias y verás si das antibiótico o verás si simplemente lo tienes en supervisión para ver si es adenovirus, si es una rubeola, un sarampión, porque así se expresan también, empiezan con faringitis, ¿ya? Es difícil clínicamente hacer un diagnóstico diferencial al inicio, pero ya cuando el cuadro está más expresivo, más manifiesto, con más sintomatología, tú sí puedes hacer ya un diagnóstico diferencial. ¿Hay otra pregunta? Doctora, en este caso, si evoluciona la enfermedad y todo, y la faringe persiste inflamada, ¿esta va a ser autolimitada o como mencionan en las diapositivas, puedo dar medicamentos antivirales? No, a los niños generalmente, ¿qué antivirales les vas a dar? No hay, ¿no? Generalmente los que inhiben a las polimerasas de DNA porque el virus sintetiza su polimerasa, eso vas a dar, y no se da a los niños, frecuentemente no se da a los niños. Y en los niños estos cuadros se resuelven rápidamente, 3 días, 4 días, que tú estás esperando que aparezca pus, etcétera, ya se está resolviendo el cuadro si es viral. Si es bacteriano va a ir empeorando, la fiebre va a ir subiendo más, ¿no? Va a sentir más molestias articulares, no se olvide, pensando en una faringitis estreptocócica, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya le duelen las rodillitas, le duelen los deditos, no puede cerrar, etcétera, etcétera. Entonces, eso te está orientando ya a que se trata de una infección de tipo bacteriano, ¿sí? El tratamiento para los adenovirus no vale la pena hacerlo, son autolimitados. Bueno, no son tan autolimitados, el sistema inmunitario los limita finalmente. El sistema inmunitario es que los controla. Si bien me he olvidado decirles que los adenovirus tienen mecanismos de control del sistema inmunitario, ellos son capaces de eh, inhibir a las enzimas que sintetizan el interferón. Y hemos visto como un primer mecanismo de defensa en la inmunidad innata la participación del interferón, ¿no? El interferón que no les deja a los virus sintetizar sus proteínas. Pero el virus tiene un inhibidor de esas enzimas y pues, el interferón no les hace nada. Son capaces de, los virus, de inhibir la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, que sabemos que es muy necesario para que la célula pueda presentar a los antígenos, a los linfocitos T, de cierto T helper, para que se desarrolle todos esos mecanismos de inmunidad celular y también directamente la inmunidad humoral. Pero finalmente nuestro sistema inmunitario logra controlar las infecciones producidas por estos virus, ¿no? El inmunocompetente, lógicamente el inmunocomprometido va a pues, desarrollar cuadros más graves que ameritan ser internados y valorar si vale la pena o no tratar, ¿no? Si se le va a administrar, hay que controlar función renal, hay que controlar función hepática, etcétera, y eso lo van a hacer los pediatras. ¿Mm? ¿Te he respondido, David? Sí, doctora, muchas gracias. ¿Hay otra pregunta, chicos? Bueno, creo que la diapositiva, o en las diapositivas que les he subido está todo el tema. Si ustedes leen ahorita el libro, van a consolidar sus conocimientos, aunque sé que no tienen tiempo porque mañana tienen bioquímica, pero leanlo mañana o pasado mañana y van a consolidar sus conocimientos respecto a este capítulo. Les agradezco por su atención, les deseo suerte en su examen de mañana y mañana seguimos con otro tema.
Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, doctora. Hasta mañana.